el sentido de las cosas, la razón de existencia también, y en definitiva, bueno, qué es el ser. Y en el libro de la comunidad organizada, dado que sienta las bases filosóficas del peronismo, ahí es donde se produce el diálogo con el pensamiento de lo que vendría a ser la metafísica clásica. Y eso resulta también justamente un punto llamativo para analizar, porque en la comparativa que vamos haciendo sobre algunas de las ideas que se expresaron dentro de esta metafísica clásica, vemos el diálogo que tiene el justicialismo con estos conceptos que justamente van a la raíz profunda o al cuestionamiento fundamental de las cosas. Entonces, justamente la metafísica, desde su origen en la antigua Grecia, se ocupa de las cuestiones más profundas que puede formular la razón humana. ¿Qué es el ser? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Y cuál es el sentido último de la realidad? Aristóteles fue quien dio nombre a esta disciplina al clasificarla como lo que viene después de la física. En ella buscó comprender las causas y principios primeros de todo lo que existe. La metafísica clásica sostiene que el ser tiene un orden, una finalidad y una jerarquía, que toda realidad tiende a realizar su perfección y que el hombre, como ser racional, participa de ese orden universal. Santo Tomás de Aquino retomó y profundizó este pensamiento, integrándolo con la fe cristiana. Para él la metafísica no solo estudia el ser, sino que revela un sentido trascendente. Todo lo creado se orienta hacia el bien supremo, que es Dios. En el siglo XX, el pensamiento moderno experimentó un desplazamiento desde esta visión espiritual hacia una comprensión materialista del mundo. El progreso técnico, el individualismo liberal y las ideologías colectivistas disolvieron la idea de comunidad espiritual. En este contexto histórico, Juan Domingo Perón, desde su doctrina de la comunidad organizada, recuperó una visión del hombre y de la sociedad profundamente metafísica. Su propuesta de una comunidad basada en la armonía entre el espíritu y materia, individuo y sociedad, no fue solo una alternativa política, sino una nueva forma de humanismo integral. Bueno, entonces encontramos acá justamente las raíces de la metafísica como una de las ramas de pensamiento de la filosofía en la antigua Grecia, a través de justamente un escrito clásico de Aristóteles, que se titula justamente Metafísica. Entonces, esto es un poco también lo que menciona Perón en los primeros capítulos de la comunidad organizada, que originalmente las cuestiones y las preguntas del ser humano estaban orientadas hacia los fines últimos o hacia las cuestiones trascendentes. Tratar de explicar el origen de las cosas, cuál es la esencia también del ser humano, es decir, todo aquello que nos permitía tener una comprensión de dónde venimos, por qué estamos acá y también cuál es la razón de ser de la existencia. Esto después en la Edad Media, acá menciona a un pensador que es Santo Tomás de Aquino, que justamente integra estos principios o estas cuestiones metafísicas con lo que es la fe cristiana. Dado que digamos ambos, tanto la metafísica como el pensamiento religioso, indagan sobre las mismas cuestiones, nada más que llegan a las explicaciones por distintas vías. Pero bueno, justamente en Santo Tomás de Aquino se percibe un intento de unificar justamente estos conceptos y que bueno, configura un aporte también importante en el desarrollo de todo este pensamiento. Y como decíamos recién, ya durante el siglo XX, con la consolidación del capitalismo y de un materialismo utilitarista dentro de lo que es el pensamiento humano en general, estas preguntas se desviaron hacia las cuestiones ya más mundanas, por decirlo así. Las preocupaciones del ser humano pasaron de lo trascendente a lo concreto, a lo material, que tiene que ver con el mundo también que consolidó el capitalismo. Entonces ahí se produjo un desvío de esas preocupaciones trascendentales para enfocar toda la creatividad y el pensamiento del ser humano en un materialismo deshumanizado. Y que bueno, justamente también lo que intentaba Perón desde la comunidad organizada era poder retomar ese sendero de un pensamiento que trascendía lo exclusivamente material
y que se preocupaba por las razones últimas. Entonces, en síntesis, lo que logra también es recuperar la identificación del ser con la comunidad, de plantear una composición del ser humano que no se reduce solo al cuerpo y a lo material, sino también al alma, a lo espiritual. Entonces, a partir de ahí genera como este diálogo también con lo que son las grandes preguntas de la metafísica, dándole un sentido y una razón del ser al humano, que justamente lo que busca es su realización, y que esa realización solo se puede gestar en la realización conjunta de la comunidad. Entonces, por eso el título de Comunidad Organizada es, en definitiva, una propuesta filosófica que vincula nuevamente al ser con la comunidad. Entonces, el peronismo, más allá de su dimensión política, puede interpretarse como una filosofía del ser humano en comunidad. Propone una visión del hombre como ser integral, espiritual y material, que solo se realiza plenamente en la cooperación solidaria. Perón concibe al hombre como un sujeto con dignidad intrínseca, no reducible a las categorías de producción o consumo. La comunidad para él es una realidad viva, un organismo donde cada parte cumple una función orientada al bien común. Esta visión tiene raíces metafísicas. El orden político justo debe reflejar el orden natural del ser. Por eso la comunidad organizada no es solo una estructura social, sino una expresión histórica del equilibrio ontológico entre libertad, justicia y solidaridad. Justamente esto de pensar el peronismo más allá de su dimensión política, a mí me remite a lo que es una de las verdades del justicialismo, donde lo plantea como una doctrina profundamente cristiana y humanista. Entonces, en la idea del cristianismo, incorpora justamente esos principios que tienen que ver con lo religioso, digamos, pero que, como ya explicamos en numerosas ocasiones acá, se fundamenta en un principio humano, que es en el mandamiento del amor, pero que justamente con la incorporación de la doctrina cristiana le da un carácter político a esos principios y lo adecúa a lo que es la realidad del contexto del ser humano. En ese momento estamos hablando ya de mediados del siglo XX, 1945, 1949 en realidad cuando se presenta la obra, pero que tiene que ver con toda esa etapa histórica donde estamos ante la conformación, ya la consolidación de las nacionalidades, trascendiendo a un grado mayor de integración que ya eran las comunidades regionales. En ese momento ya se comenzaba a gestar lo que era la comunidad, la Unión Europea. Entonces, dentro de este contexto de nacionalismos, de haber atravesado una guerra mundial, ya 2 guerras mundiales en el lapso de medio siglo, esto presentaba una situación de total incertidumbre para el ser humano, dado que se había llegado a un nivel tal de destrucción y muerte que justamente ponía en crisis lo que eran los valores humanistas fundamentales. Entonces, ante esta crisis existencial es donde también muchos autores, principalmente europeos, comienzan a plantear el hastío del ser, un poco esa visión ya, si se quiere, resignada de un sinsentido de las cosas, pero que justamente dentro de lo que fue el pensamiento latinoamericano y particularmente en la Argentina con la doctrina justicialista, se recuperan estos principios que dejó planteado el cristianismo para darle un nuevo tipo de organización a la sociedad en un contexto totalmente distinto al que se produjo, digamos, el origen del cristianismo, pero que tenía que ver también con los mismos padecimientos de gran parte del pueblo que sufría en manos de unos cuantos poderosos, y todo esto sometido al imperialismo de turno. Entonces Cristo, en su lucha también contra el imperialismo, con un mensaje claramente político, porque esto también es importante decirlo,
lo que en definitiva lo que asienta también los distintos tipos de pensamiento todo pensamiento es político, y por eso también lo religioso no puede desvincularse de la realidad concreta de cómo está estructurado un sistema, quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores, y cuáles son los mecanismos también de dominación y de sometimiento de esos ganadores por sobre los humildes y los pobres, que han sido justamente los explotados de todos los tiempos. Entonces, en esa reivindicación que hace Cristo de los humildes, denunciando justamente al imperio en ese momento, que era quien sometía al conjunto del pueblo, bueno, estos principios cristianos, asumidos como parte fundamental de la doctrina peronista, vinieron a plantear un nuevo tipo de organización y otro ordenamiento social que justamente termine con esos privilegios y que genere un piso de igualdad para todo el pueblo, para que cada uno pueda realizarse en la medida que esa comunidad se realizaba. Entonces, por eso también tiene una dimensión filosófica de concebir al ser humano no aislado, sino dentro e inserto dentro de la comunidad, y por eso es que plantea una visión integral del ser humano en su aspecto espiritual y material, justamente con base en la realización dentro de lo que sería la cooperación solidaria. Entonces, dentro de esta dignidad intrínseca que plantea el peronismo sobre el ser humano, no lo puede reducir a una cuestión meramente material, como un objeto de consumo, como una mercancía más, que es lo que justamente genera este capitalismo salvaje, sino que recupera para sí mismo la idea de una humanidad integral que tiene dignidad y que por eso mismo tiene que ser respetada, y que el orden político que se genere, digamos, en la sociedad tiene que poder reflejar ese orden natural del ser. Entonces, la comunidad organizada no es tan solo una estructura social, sino una expresión histórica del equilibrio entre la libertad, la justicia y la solidaridad. Bueno, entonces, profundizando un poco más en lo que respecta a la concepción del ser, en la metafísica clásica, el ser es entendido como acto y potencia. Todo lo que existe tiende a realizar su plenitud. Aristóteles enseña que el ser se dice de muchas maneras, pero siempre con referencia a un principio de orden y finalidad. Perón, desde una perspectiva política, afirma que el hombre y la comunidad están en constante proceso de realización. El hombre no puede realizarse en una comunidad que no se realiza, y la comunidad no puede realizarse con hombres que no se realizan. Así como la metafísica clásica viene a ser una estructura teleológica, el peronismo considera que la historia humana se orienta hacia una forma más perfecta de convivencia, la comunidad organizada. Bueno, este concepto teleología tiene que ver con aquello que estudia los fines, es decir, es una doctrina que plantea que toda realidad tiene una finalidad intrínseca. Y bueno, justamente decíamos la finalidad del ser humano, dado que está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, no puede reducirse solamente a una dimensión material, como nos quieren hacer creer, sino que dentro de esa realización, en la que involucra un alma y un espíritu, está justamente lograr la felicidad, y que esa felicidad todos comprendemos que no se puede gozar de manera individual. Es decir, nadie puede sentirse plenamente realizado teniendo un montón de cosas si es que no las puede compartir con nadie, y a su vez también si ese tener un montón de cosas se contrapone con la carencia absoluta de todo lo básico, lo necesario por parte de muchas otras personas. Entonces, en esa naturaleza social del ser humano, la felicidad es un destino común, o tiene que ser un destino común, dado que en soledad no se puede gozar ni experimentar ningún tipo de felicidad, dado que en definitiva uno de los puntos de esa felicidad tiene que ver con el compartir algo, y justamente en la individualidad extrema no se halla la realización. Y son sobrados los casos de personas famosas que han logrado todo el éxito en sus carreras, toda
la riqueza y la posesión material que uno ni se podría imaginar, pero no encuentran ningún tipo de realización ahí. Siempre hay una búsqueda permanente, hay un vacío que no se llena desde lo que es la plata o los objetos o la materialidad, sino que ahí entran justamente los aspectos, las relaciones que se construyen, los vínculos con nuestros pares, con la comunidad, y ahí es donde también encuentra su sentido de trascendencia el ser humano. Entonces es por esto que justamente no se lo puede reducir a una sola dimensión, sino que es necesario lo material para poder vivir y tener un mínimo de comodidades, pero con eso solo no basta, sino que simplemente es tal vez un medio para poder lograr otro tipo de cosas que tiene que ver más con lo espiritual, lo trascendental, los vínculos, las relaciones que construimos, y también a su vez también como eso nos va transformando individualmente y integrándonos más en un sentido de comunidad, que eso es justamente, creo, la gran crisis de este tiempo. La idea misma de comunidad está completamente en crisis, dado que tenemos un tejido social muy dañado y destruido. Entonces se incrementa la tendencia a que cada uno simplemente se refugie en su individualidad, desligándose un poco de lo que tiene que ver con la realidad del entorno. Y me parece que justamente esto, que cultiva un tipo de egoísmo que en realidad lo que hace es disminuirnos en nuestras capacidades y condiciones, porque me parece que el ser humano, en la medida en que pueda aprender también de su entorno y de que nadie termina siendo un sabio absoluto de todo, sino que tenemos la oportunidad de interactuar para aprender, para crecer en términos humanos, intelectuales, etcétera. Bueno, todo eso es justamente lo que este sistema trata de lograr que no se realice, y aislarnos de nuestra individualidad, en plantearnos al otro, al distinto, como un enemigo, y eso es justamente lo que nos va degradando nuestra condición de ser humano, para transformarnos en meros objetos que respondemos a los estímulos que nos ofrecen desde las redes, que está todo orientado simplemente para consumir y seguir consumiendo, y que la vida se nos vaya en eso. Entonces este tipo de preguntas y cuestionamientos me parece que no son al vicio, sino volver a vincular la realidad política con estos principios trascendentales nos tiene que permitir encontrar un camino en donde podamos reconstruir o plantearnos otro proyecto de humanidad en la cual tenga algunas bases firmes y sólidas, y a partir de eso que se pueda generar un reordenamiento tanto social, económico, político, que justamente vuelva a poner en el centro de la cuestión al ser humano, y al ser humano en comunidad. Así que bueno, llegado a esta primera parte del programa, vamos a ir con una breve tanda publicitaria, y en unos minutos más seguimos con más Mundo Peronista Radio. Actividad, charlas y encuentros. Seguinos en Facebook como El Tren de la Vida Salta. El Tren de la Vida con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Auspician este programa Verónica Berlazo, secretaria general del Gremio Vialidad Nacional. Señor Víctor Hugo Soruco, Cancha Fútbol 5 San Martín, Avenida San Martín 2030. Señor Víctor Hugo Soruco, Rey Alvarado, Alvarado 1899. Señor Miguel Ángel Medina, tesorero Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta. Señor Ángel Causarano, presidente del Teleférico San Bernardo. Doctor Gastón Galíndez, Cámara de Diputados, Provincia de Salta. Señor Luis Gerardo Mendaña, Diputado Provincial, Departamento La Caldera. Doctor Héctor Miguel Calabró, Senador Provincial, Departamento La Caldera.
cosa puede ser más inoportuna que vos al teléfono de mi constancia, por mucho que nos conste. Si una bola no gira no sirve para nada porque está atascada, mi amor. Sigo siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste y hoy lo quieres tanto que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan canábico, corazón, que no le encuentro el pelo al huevo que tengo delante de mi vista. ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de todos que golpearon la puerta y no saben a qué fiesta vinieron? Ves que bola y no gira, no sirve para nada porque está atascada, mi amor. Amor, no todo lo que brilla es oro, no quedó ni el oro en esta habitación que nunca alquilamos. Nos equivocamos de subte y terminamos en cualquier lado, destino taimado y siempre le hacemos caso. Tanto beso suicidándose por ahí en el rincón de una boca que no lo sepulta, pero sabe de tierra. Insisto, si no gira no es bola, o es bola atascada y no sirve para nada, mi amor. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Siento... Bueno, estamos de vuelta con más Mundo Peronista Radio, en este caso, para seguir analizando los vínculos entre la metafísica y el peronismo. Para hacer una recapitulación breve,
Este tema fue motivado un poco por el mensaje de apoyo de Alexander Dugin, el filósofo de cabecera de Putin, a Guillermo Moreno, que justamente transmitió un mensaje por Twitter solidarizándose y planteando que el peronismo tenía que volver a pensarse desde la metafísica. Esto también justamente pude charlarlo con algunos compañeros, generó algunos comentarios de que ya de por sí, y como venimos viendo en relación con la comunidad organizada, el peronismo claramente tiene un vínculo original con la metafísica en el hecho de las preguntas que se plantea y las respuestas además que propone, que creo que es la parte más importante, porque más allá de preguntarse por la naturaleza del ser y el sentido del ser también en su existencia, propone justamente un modelo, o ha generado un modelo que trata de encontrar esas respuestas, que justamente pone al ser humano como centro y fin de las cosas, y dentro de esos fines está justamente la realización que tiene que ver con la felicidad, tanto individual como colectiva. Entonces, a partir de eso se va produciendo justamente las distintas definiciones que vamos encontrando en la doctrina. Ahora, en lo que respecta al bien y la justicia, que es también una cuestión trascendental a los distintos tiempos y como una búsqueda permanente, nos dice la metafísica clásica que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tiendan. Santo Tomás enseña que el bien coincide con el ser en cuanto deseable y que la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo. En el pensamiento peronista, el bien se traduce en el bien común, el orden social que permite la realización de todos los hombres. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza expresa la idea de que la justicia no es solo distributiva, sino estructural. Así como la metafísica afirma que todo ente busca su perfección, la doctrina justicialista enseña que toda comunidad debe buscar la plenitud moral y material de sus miembros. La justicia social, por tanto, es una aplicación política del principio metafísico de bien. ¿Y esto por qué es importante? Porque también en lo que hace a la realización o a la búsqueda de la plenitud moral, esto parte de la convicción del individuo de su necesidad e interés en contribuir y formar parte de la comunidad. Esto no resulta a partir de una imposición o una cuestión obligada, que justamente eso es lo que los distintos proyectos políticos que planteaban la centralidad absoluta del Estado, ya sea el comunismo que vimos en la Unión Soviética o incluso también el fascismo en Alemania o Italia de mediados del siglo XX, que tenía que ver con un absolutismo del Estado y la imposición de ese sentido conjunto de la sociedad, ¿no? Dado que justamente estos mecanismos lo que hacían es imponer un horizonte y una cosmovisión a la sociedad que anulaba justamente la individualidad de cada uno como un ser crítico que puede adoptar o rechazar determinadas posturas. Entonces ahí terminaba siendo un direccionamiento que justamente anulaba la capacidad individual del ser humano para formar parte de algo por una convicción propia. Entonces esta cuestión de la plenitud moral tiene que ver también en principio con la integración consciente del ser humano en lo que es el conjunto o el medio social en el que vive, y que justamente la justicia social es el ordenamiento que permite la realización del bien común, dado que justamente tiene que ver con una cuestión estructural de cómo está organizado y ordenado el sistema y la economía para que se pueda lograr el bien común y que exista justicia social, o que eso no se dé como actualmente está sucediendo, dado que la enorme concentración de la riqueza que existe por parte de un pequeño grupo de privilegiados atenta contra todo principio de justicia social y de bien común, dado que la contracara de todo eso es la miseria y la pobreza de gran parte de la población mundial. Entonces no puede haber búsqueda del bien común si es que primero no identificamos
identificamos cuáles son las razones estructurales que impiden que cada uno pueda tener al menos lo que necesita para vivir bien. Después otra cuestión tiene que ver con el orden y la comunidad. En Aristóteles, el orden del cosmos y el orden de la polis son análogos. Cada cosa tiene un lugar y una función dentro del conjunto. Santo Tomás ve en ese orden la expresión del plan divino. Perón retoma esta idea al definir la comunidad como un organismo donde todos los individuos, el Estado y las instituciones cooperan para el bien común. Cada parte debe cumplir su función en armonía con el todo. La comunidad organizada es así una traducción política del principio metafísico de unidad en la diversidad. El orden social no es mera coacción, sino es el reflejo de un orden natural que tiende a la armonía. Y en esto sobre el orden natural, digamos, de la polis que planteaba Aristóteles, bueno, acá hay una observación que tenemos que hacer con la organización de esa antigua Grecia que se asentaba sobre el esclavismo. Entonces, los derechos civiles estaban reducidos a justamente quienes formaban parte de esa sociedad en las cuales no contaban o los esclavos justamente se consideraban por fuera de ese espectro de derechos y de posibilidad de participación. Entonces este orden supuestamente natural no era justo, dado que, como decimos, se asentaba sobre la esclavitud de una parte de esa comunidad. Entonces, pero que nos sirve como analogía también para lo que tiene que ver con un orden o jerarquía, digamos, natural de las cosas, dentro de las cuales se produce el ordenamiento universal. Entonces, en este sistema jerárquico, justamente lo que pone por encima la doctrina justicialista es la comunidad. Y dentro de la comunidad, las organizaciones libres del pueblo, de las cuales el Estado solo debe ser un esclavo de ese pueblo libre, porque justamente ahí, en ese pueblo libre y consciente de su destino, protagonista así también, está justamente el horizonte sobre el cual camina la sociedad, o debería caminar, y el Estado ser el ejecutor justamente de todas esas aspiraciones y plantear los medios y los métodos para poder generar esa felicidad y esa realización. Entonces, en la idea de las organizaciones libres del pueblo está el esquema organizativo de lo que plantea el peronismo con la comunidad, y que ahí justamente interviene la libre asociación de las personas a partir de una conciencia de perspectiva colectiva que los lleva a agruparse para la defensa de un interés común, y que este interés común, el principal, es el que tiene que ver con los trabajadores, que es justamente la única clase que reconoce también el peronismo dentro de la comunidad. Entonces, a partir de la asociación y la agrupación de los trabajadores en defensa de sus intereses, se produce también la defensa de los intereses de la patria, y a su vez también los del conjunto de la comunidad, dado que esa es la condición que atraviesa a todos, independientemente del rubro o el ámbito en el que se desempeñen. Entonces ahí ya también como que encontramos las caracterizaciones que hacen a la conceptualización del justicialismo, y que plantean justamente la armonización de todos esos intereses y el ceder un poco de lo que es el interés individual para ponerlo en función de un interés colectivo. Entonces ahí hay un ordenamiento que justamente le da un poco sentido a las cosas. Otro punto también interesante respecto de esto es la idea de trascendencia y espíritu, dado que la metafísica clásica enseña que el alma humana trasciende la materia y participa del orden divino. El hombre se perfecciona al elevar su razón hacia lo eterno. En la doctrina peronista, esta dimensión espiritual se expresa en la idea de que la política debe estar orientada por valores trascendentes. No hay comunidad organizada sin un principio espiritual que le dé sentido. El espíritu es, en ambos casos, el centro de unidad del ser humano. Sin espíritu, el orden social degenera en mera técnica. Sin trascendencia, la comunidad pierde su destino.
Esto también remite a una frase de Perón donde decía que un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Entonces, a partir de esto podemos analizar dos aspectos. Primero, la concepción del ser humano, como decíamos al principio, no tan solo reducido a lo material, sino también compuesto por lo espiritual y lo trascendente, y que esto termina siendo análogo también con un gobierno, dado que si fuera simplemente un rejunte de burócratas o tecnócratas especialistas, cada uno en su rubro, sería como un cuerpo sin alma, dado que la doctrina que aglutina todas esas especialidades y funciones es lo que le da sentido armónico y de conjunto a la realización de un proyecto colectivo. Entonces, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, hay una correspondencia en lo que hace al individuo y en lo que hace a la comunidad, así también como al pueblo y al gobierno. Es decir, si no consideramos como también la parte trascendental espiritual, que tiene que ver con lo doctrinario, con los principios permanentes y trascendentes, en realidad nos estamos reduciendo simplemente a un mero materialismo que nos quita otras dimensiones de lo que tiene que ver con el ser humano. Después también la dinámica del ser y de la historia. Para Aristóteles el movimiento es el paso de la potencia al acto, es decir, el proceso mediante el cual el ser se perfecciona. Santo Tomás extiende esta idea a la historia de la salvación, la creación entera se orienta hacia su plenitud. Perón, en clave política, entiende la historia como evolución moral de la humanidad hacia formas superiores de organización. La comunidad organizada representa un estadio de equilibrio entre individuo y sociedad, espíritu y materia. En este sentido, el peronismo puede considerarse una metafísica de la acción, la realización histórica del orden del ser. Y en esta idea de evolución hacia integraciones mayores, también lo hemos descrito en lo que hace a la idea de la comunidad organizada, dado que Perón decía que justamente el individuo partía de ser un ente, digamos, individual, a conformar ya lo que es la familia como un núcleo básico, de la familia a la tribu, de la tribu a la comunidad a la nación, de la nación al continentalismo y del continentalismo al universalismo, que es finalmente la etapa última de integración de la humanidad. Ahora, este proceso, digamos, de perfeccionamiento, podríamos decir, del ser, en la cual se va concibiendo en un espectro mucho más amplio, que rompe con esa individualidad y que ya, si se quiere, trasciende al concepto de parte de la humanidad, es decir, un ser humano como perteneciente a un conjunto que conforma esa humanidad. Ahí ya nos da otra dimensión de lo que es no tan solo el plano colectivo, sino nuestra ubicación individual dentro de ese conjunto y esa integración cada vez mayor. Ahora, esta integración no se ha realizado de manera armónica, dado que el proceso en el que estamos viviendo termina siendo que algunas potencias se imponen sobre países periféricos, incluso aniquilando pueblos, como está sucediendo actualmente en la Franja de Gaza. Entonces, esto justamente tiene que ver por ese desvío de la humanidad en función del interés material, y que deja de lado las cuestiones trascendentales del ser humano, porque no podría estar existiendo ni permitiéndose un genocidio a esta altura de la historia si es que hubieran predominado los valores humanistas y de armonía entre las naciones. Bueno, al no darse esto, tenemos esta situación que es justamente lo que nos lleva también a replantearnos cuál es el rumbo que ha adoptado la humanidad, y si en esa dinámica del ser y de la historia esto es una cuestión ya determinada, indefectible, o que se puede cambiar el rumbo a través de trazarnos otro tipo de principios, que es justamente lo que creo que ha venido a plantear la doctrina del justicialismo. Entonces, el peronismo, más que una doctrina política, encierra una concepción metafísica del ser humano y del orden social. Reconoce que la realidad está estructurada por un principio espiritual, que el bien común es la expresión temporal del bien ontológico y que la política debe servir a la realización integral del hombre.
La tercera posición, al armonizar libertad y justicia, materia y espíritu, expresa una visión del mundo donde la política se convierte en instrumento de la metafísica, la búsqueda del equilibrio en el ser y en la comunidad. Por eso puede decirse que el peronismo es una metafísica práctica, una ontología encarnada en la historia. Bueno, para quienes quieran profundizar en este tema, justamente pueden buscar lo que es la bibliografía de la metafísica clásica. Bueno, justamente está Metafísica de Aristóteles, Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, como dos obras que fueron justamente parte de las referencias que citamos en este programa, y obviamente la comunidad organizada para poder realizar ahí un paralelismo entre lo que dice cada uno y lo que plantea en definitiva la tercera posición, la doctrina de Perón. Bueno, esto me parecía interesante dado que, como les decía al principio, el hecho de encontrar a un filósofo de la talla de Dugin reivindicando el peronismo y justamente también solidarizándose con uno de sus exponentes, como lo hizo con Moreno, me da una pauta de los alcances que tiene nuestra doctrina, que se viene teniendo, digamos, porque me parece que Perón no ha sido suficientemente estudiado, no tan solo por nosotros, sino afuera, imagínense, peor aún. Pero todavía mantiene y despierta un interés que, por ejemplo, le ha señalado este gran filósofo. Y que eso también nos permite repensarnos en el contexto de las cosas que nos están sucediendo y en la necesidad de volver a principios básicos que nos pueden resultar orientadores para enfrentar la etapa que nos toca, porque me parece que esto tiene un valor fundamental en este momento que está viviendo la humanidad, donde, bueno, pareciera que todo se encamina hacia un ordenamiento de los más injustos, como haya visto la humanidad, y una consolidación también de principios que rigen a nivel social, donde nos enfrentamos unos con otros y donde nos encerramos en nuestra individualidad y donde vemos que pasan atrocidades todo el tiempo en todo lugar del mundo y pareciera que nadie está dispuesto a hacer nada. Bueno, en definitiva, me parece que esto es algo que nos lleva también a repensar nuestra situación en el contexto global actual y es a su vez en nuestro destino como país y como nación que pudo desarrollar a lo largo de la historia principios y una doctrina que tiene alcance universal y que hoy es más necesaria que nunca, no tan solo para la Argentina, sino para los pueblos del mundo, y así un poco lo está expresando Alexander Dugin con esta manifestación maravillosa que tuvo. Así que bueno, eso fue un poco la motivación del programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad para quienes lo escucharon y que para quienes quieran indagar un poco más, bueno, ahí está la bibliografía para que lo puedan hacer. Así que sin más para decir al respecto, los invitamos a seguir enganchados con la programación de la radio a través del dial 91.3 o vía Facebook por las transmisiones en vivo. Esto ha sido Mundo Peronista Radio, parte de El Tren de la Vida Producciones. Nos estaremos reencontrando en la próxima emisión. Hasta la próxima y que tengan una buena jornada. Damos una vuelta de página. Comienzo de espacio